Ahí está. Ah, ahí está. Bueno, damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Estamos acá, estamos allá. Las chicas, parece como un programa de televisión, ¿vieron? Tengo ahora van a aplaudir, van a reírse todo de aquel lado. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tengo acá un grupete que me va a acompañar. Vamos a empezar a hacer la técnica del pop-up. No sé si la conocen, a la técnica del pop-up, escucharon alguna vez de qué se trata. Es una técnica muy interesante que viene de otra técnica que se llama el kirigami. ¿Sí? Que a ustedes les debe sonar conocido el kirigami. Porque si uno dice kirigami, origami. ¿Sí? ¿Qué tiene de relación? El origami es el plegado del papel, ¿sí? Yo pliego el papel de determinada forma y con eso genero un objeto, ¿sí? Un objeto plano, casi siempre en volumen, la mayoría, ¿sí? El kirigami lo que tiene de diferente es que recorto el papel. Yo voy a recortarlo de tal manera que luego se va a plegar. ¿Vieron las tarjetas, esas, las 3D? Ay, que a mí me encantaban esas tarjetas. Porque aparte eran carísimas. Tiene algo que ver también con lo del arte francés. ¿Conocen el arte francés? Que es la superposición de planos para generar una tridimensión en una imagen plana. ¿Sí? También es la superposición de planos y es el plegado de papel. Entonces, cuando aparece lo del pop-up, lo aclaro, por la duda ya va a quedar grabado. La profe trajo un montón de técnicas, el modelo de la tarjeta de pop-up, que se las podría mostrar, después les voy a sacar foto y lo voy a dejar en el posteo se las olvidó. Entonces, ahora, mientras lo vaya haciendo, ustedes van a ver de qué se trata. Es para generarles más misterio. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, para retomar el concepto de kirigami, vamos a hablar del papel recortado. Es decir, yo lo voy a recortar de determinada manera para generar un objeto en 3 dimensiones. Trabajo desde la bidimensión para generar una tridimensión, ¿sí? Que en el plegado del papel lo voy a abrir y ese recorte que va a tener el papel va a generar una imagen en 3D. Si ustedes entran y googlean y buscan kirigami o pop-up, que se escribe pop-up, ¿sí? Van a encontrar, claro, up significa, up lo estoy diciendo como se escribe, up es arriba, ¿sí? Entonces es lo que se despliega. Bien. Pero entonces la técnica del pop-up es la misma que la del kirigami. Exactamente, es la misma. Es lo mismo. Se llaman de distintas maneras porque surgen en lugares diferentes. ¿Se acuerdan que cuando habíamos, bueno, si no se acuerdan lo recuerdo, cuando habíamos hablado de cómo se fabricaba el papel, claro, no sé si lo hicimos en pandemia de explicar cómo se... Bueno, si no lo retomamos, lo vamos a explicar cuando hagamos cartapesta y papel maché. Pero en la fabricación de papel, cuando aparece en China con la fibra vegetal y demás cuestiones, que aparece el papiro, aparecen técnicas con las cuales se podía trabajar el papel como material, ¿sí? Como material base, como material principal. Entonces, a partir de ese material, ¿qué técnicas se podían hacer? Aparece el origami, el kirigami, háganme acordar, el papel maché, la cartapesta, que se van desarrollando a medida que pasa el tiempo, no surgen todas al mismo. Pero el origami y el kirigami sí surgen, porque empiezan a recortar y a plegar papel, ¿sí? Y era un papel muy finito que es el papel de arroz, que lo habíamos trabajado para el papel de las lámparas intervenidas. Vieron que el papel de arroz o el papel barrilete, que lo conocemos más comúnmente, que es un papel muy finito, o el papel de zapato, para que se vea qué papel es un papel muy finito que puedo plegar y darle forma, lo puedo modelar también con pegamento, con agua, ¿sí? Lo puedo teñir. Fíjense todas las posibilidades que tengo para hacer con una misma materialidad. ¿Está? ¿Qué más contarles? Que el kirigami se divide como este tipo de recorte, se divide en distintos tipos de kirigami. Y están, digamos,
caracterizados de esta manera. Lo pueden encontrar de esta manera. Que es el kirigami artístico, que es el que vamos a hacer, el de tarjetería. El kirigami fractal, que es el que genera volúmenes, ¿sí? Ese que veíamos, lo mostré yo cuando empezamos, porque esto ya lo hicimos en plena pandemia. El que aparecen los cubos y el que aparecen como edificios que se van superponiendo, eso es plegado de papel y cómo lo posiciono en el plano va generando esos volúmenes que parecen que se despegan del plano de fondo, ¿sí? El kirigami móvil, que sería el kirigami, el de las banditas que se va moviendo, ¿se acuerdan? Que van apareciendo las figuras, ¿sí? El de los cuentos. Y el arquitectónico, un poco más complejo que el que habíamos visto, el fractal, que es el que aparecen. Es impresionante. Ustedes les pido que lo googleen y lo busquen, porque son, la verdad que son muy interesantes cómo se trabaja el tema del volumen con la planimetría. Bien. ¿Cuál es la intención? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso, no? ¿Cuál era la intención de hacer lo que hacemos? Y voy a retomar, porque lo traje hecho, para que no vean que me olvidé todo. Tengo las devoluciones de todo lo que ustedes escribieron con respecto a arte, cultura y taller, que tenían esa primer tarea ya a lo lejos. Y entonces, ¿cuál sería la intención de generar el kirigami? Y es el efecto de la tercera dimensión, es decir, que en un plano, que en un soporte plano generemos volumen. Es interesante eso, ponerlo. Voy a tomar la técnica de la mola. Cuando veamos la técnica de la mola, que la vamos a trabajar en planimetría, en primer momento vamos a trabajar superposición de planos, ¿sí? Fíjense que yo acá genero forma, figura y fondo con recortes de cartulinas, es decir, con planos de color voy generando la forma de la flor junto con el fondo que está en primer plano en este caso, ¿sí? Para generar mi mola. Las molas es una técnica que se hace en realidad en tela. Nosotras la hicimos en cartulina para practicar cómo se generaba esa superposición para después trasladar la tela. Tiene algo de eso el kirigami. Vamos a sacar formitas de cartulina y vamos a empezar a trabajarlo. ¿Qué materiales tenemos que tener en cuenta para trabajar el kirigami? Vamos a trabajar con cartulinas, vamos a trabajar con reglas, lápiz y más que nada matemática. Esta es una cuestión de matemática pura, porque en donde yo vaya a desarrollar el recorte de mi cartulina es donde voy a generar lo que se llaman los brazos de despliegue, en donde luego voy a pegar mis formas. ¿Sí? Yo lo estoy diciendo así en abstracto, ustedes síganme, frase desafortunada, pero síganme, porque ahora lo vamos a hacer. ¿Sí? Es decir, que en el tratamiento de con qué intención yo lo voy a trabajar es primero generar mi diseño, después cortar, ¿sí? Y después separar. Y después armar lo que se llaman los troqueles, es decir, yo tengo que generar mis formas para armar esa espacialidad. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Bien, lo vamos a hacer entonces. ¿Cómo va ahí del otro lado? Cualquier cosa, cuando quede grabado esto y se cuelgue la clase, hagan los comentarios, ¿sí? Y cuando hacen los comentarios, la profe los lee y les va respondiendo. Vamos a agarrar una cartulina, tamaño 4, viene perfecto, la que tengan, una hoja. En realidad, ¿por qué una cartulina? Necesito que el soporte en donde yo vaya a hacer el montaje de la estructura de mi kirigami tenga cierto espesor para que cuando yo despliegue mi tarjeta, eso no quede todo así endeble. Tengo que tener un soporte que banque mi despliegue luego.
Por lo tanto, con una cartulina de 120, 150 gramos va perfecta, que es lo que tiene una cartulina común. Ustedes piensan que una hoja común de la compu tiene 80 gramos, ¿está? Entonces una cartulina de 120, 150 va perfecta. Si quieren usar una más gruesa, no un cartón, salvo un cartón que me permita hacer este pliegue y no me lo quiebre. Acuérdense que el cartón es papel triturado, que está prensado, entonces no va a tener un corte preciso, va a tener todo el ensamblado de la pulpa para que se genere el cartón. ¿Cómo puedo hacer en el cartón para que no se me quiebre? ¿Vieron que se generaría un quiebre? Puedo marcarlo suavemente con la trincheta. Cuando digo suavemente es suavemente, ¿sí? Porque si tienen una trincheta buena, lo que va a hacer la trincheta, ¿sí? Yo debo tener 20 trinchetas. Revisé 2 veces el bolso anoche, para que quede grabado también. ¿Cuál traje? La que tiene el cuchillito más corto. Digo, estas trinchetas son buenas. ¿Por qué son buenas? Porque tienen la roldanita que yo puedo ajustar. Esto no se va a mover, ¿sí? Traten, yo sé que hay cosas de artística que son caras, pero si van a hacer una... Bueno, yo este año me voy a dedicar a hacer taller de arte. Entonces me voy a comprar una buena trincheta, me voy a comprar una buena tijera. Una buena no es gastar un montón de plata. No voy a decir marca porque todavía no conseguimos sponsor, pero una buena trincheta, una buena tijera, en una librería o en una ferretería y demás, para tener siempre en la cartuchera, viene bárbaro, ¿sí? No compren quizás las trinchetas ni las tijeras escolares porque no cortan, lastiman los papeles, entonces se arruinan los trabajos quedan desprolijos, después no les gustan, la frustración, después le cuentan a la psicóloga que les es un desastre. No tiene sentido. Usen la psicóloga para otra cosa, no para el taller de arte. Entonces, para que no nos pase eso, procuremos esos materiales. Sigo para no irme, porque vieron que le gusta a la profe. Bien, voy a agarrar mi cartulina y la voy a doblar, ¿sí? Por el lado más largo. Toda esta explicación ustedes la están viendo, pero para quien no está del otro lado, para que se vea bien lo que estoy diciendo, del lado más largo de la cartulina la voy a doblar en 2, ¿sí? Voy a doblar en 2. La voy a marcar a la cartulina. Yo no vi lo que se ve. Espero que se esté viendo la mesa porque si no... Voy a correr así no hay contaminación visual. Y espero que se esté escuchando porque tampoco estoy usando el micrófono. Qué desobediente que está la profe hoy. Este va a ser el soporte de mi tarjeta, ¿sí? Este va a ser el soporte de mi tarjeta y de mi escena, podríamos decir, ¿sí? De mi escena que va a concurrir acá. Que puede concurrir acá o podría concurrir en vertical. Depende cómo. ¿Estamos? Como yo voy a plantear mi proyecto. Ahora estamos practicando, esto va a ser una práctica. Después ustedes van a pensar qué van a hacer, ¿sí? Acuérdense que viene el día ¿qué viene? ¿El día de qué? Del padre. Viene, bueno, del padre, el día del amigo, de la amistad, estaría bueno producir algún objeto, ¿no? Voy a tomar entonces mi cartulina doblada en 2 del lado del pliegue, ¿sí? Practíquenlo con una hojita como está haciendo la compañera. Ahí está. Bien. Porque no podemos hacer nada acá, pero bueno. No voy a decir nada porque va a quedar grabado, pero pueden hacer. Bien. Del lado que está plegado, voy a empezar a marcar. Voy a empezar a marcar porque lo que necesito es generar mis pliegues, mis brazos de despliegue, donde voy a montar mis figuras. Entonces, las voy a marcar, regla,
tengo un lápiz y voy a decir, bueno, para generar un adelante y un atrás, y no me dejaron los fibrones los chicos, bueno, no quiero, a ver si están los fibrones. ¿Alguna sería tan amable de ir a pedírselos? Gracias. Porque lo voy a marcar en la pizarra para que los veamos todos. Así lo hago yo acá, lo ve la cámara, pero ustedes lo ven mejor ahí. Para que se vea el adelante y el atrás, ¿sí? Yo necesito armar cortes en el pliegue de mi cartulina, ¿sí? Para generar ese adelante y atrás cuando yo abra. Yo sé que no lo estoy haciendo, pero ustedes se lo tienen que imaginar, pero ahora lo voy a dibujar para que vean de qué estoy hablando. Voy a marcar. Ahora vienen bien. Voy a marcar la mitad la voy a marcar, ¿sí? Voy a marcar la mitad de esta distancia. Gracias. Me voy a parar un minutito. Ahora lo marco en la cartulina. Quiero que vean esto. Yo tengo que generar esto, chicas. Esto va a tener un pliegue acá. Ya si me viera la ranza dibujando así. Necesito hacer el recorte. Esto va a ser el recorte. ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Sí. Voy a hacer el recorte acá. ¿Sí? Porque acá van a aparecer mis figuras. ¿Estamos? Para que estos corazones estén más adelante o más atrás, lo que voy a tener en cuenta es esta distancia. ¿Sí? ¿Cuánto voy a recortar del pliegue de mi cartulina, ¿sí? Hacia adentro para ver cuánto distante está uno del otro? Ahí lo interesante sería ver cómo los posiciono de tal manera mirándolos de arriba, ¿sí? En donde uno de mis corazones estaría acá, los otros estarían acá y los otros estarían atrás. ¿Se entiende? Esto yo lo estoy mirando de arriba, ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿Está? Si vos tenés una hoja 4, para que se mantenga el equilibrio estético, digamos, ¿cuánto tendría que dejar con la hoja? Por eso ahora lo que vamos a marcar es lo siguiente. Ustedes tienen la hoja plegada así. El pliegue es este, ¿sí? Este es el pliegue donde está marcado. Lo voy a marcar así. Voy a marcar acá la mitad de la hoja, el centro. Y voy a medir cuánto quiero que tenga mi brazo. Mi brazo no tiene que tener menos de 5 milímetros, porque es lo que va a sostener a ese objeto a ese objeto plano, digamos, a ese plano del corazón que voy a pegar, ¿sí? En este bracito que se despliega acá es donde yo voy a pegar mi figura. Entonces no tiene que tener menos de 5 milímetros. Cuando lo hicimos en la clase virtual aparecía que tenía 1 centímetro, 7 centímetros, 1 centímetro. Pero digo, con esa medida podemos jugar. ¿Estamos? Para ver cuánto despliegue puedo armar acá. ¿Sí? Y obviamente lo que tengo que tener en cuenta es que en esta superposición la medida de mi objeto, ¿sí? Porque si es muy grande se va a superponer con el brazo y la va a trabar, no va a poder abrirse, ¿sí? Entonces lo vamos a marcar acá en la cámara. Lo que yo acabo de explicar en el pizarrón lo voy a hacer ahora en la cartulina. Entonces voy a medir y esto va a tener 23,8. Bueno, ya me la compliqué, ¿te das cuenta? De una manera. 23, a ver, ayúdame ahí del otro lado, son 22. 11 con
11 con algo. Con Bueno. 7. Marcamos ahí, chicas, ahí hay profe de matemática también, marquen divino, y si no, la que no es matemática, agarra la calculadora, lo hace. Y si no, practican los ejercicios de memoria. Bien, marco la mitad de mi tarjeta. Cuando marqué la mitad de mi tarjeta, marco de esa mitad de lado a lado. Lo voy a marcar y ahora después lo levanto. Espero que sea. ¿Medio centímetro? Yo voy a marcar medio centímetro. Voy a marcar para que se vea acá medio centímetro de cada lado. Ustedes podrían marcar medio centímetro desde la mitad, es decir, 2,5 y 2,5, que les quede de 5 todo el brazo repartido en la mitad. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Yo tendría que usar una cartulina blanca. Y me parece que la voy a usar porque se las voy a complicar del otro lado. Y tengo cartulina porque traje. Esperen un poquito, ¿eh? ¿Una 1,4? No, tengo. Está ahí. Bien, entonces, una vez que marco eso, estoy pensando en las que están del otro lado para que lo vean bien. Agarré una hoja blanca, en vez de verde me quise hacer la linda, no da, porque no lo van a ver. Entonces, marco otra vez el pliegue, mido. Esto tiene 24, mirá, más fácil y todo. 12 centímetros, marco a la mitad. Marco a la mitad y de la mitad voy a marcar medio y medio de cada lado. ¿Sí? Y ahí tengo un largo. ¿Cuán largo va a ser mi brazo? ¿Sí? Ustedes piensen que si yo hago un brazo muy largo, cuando pegue el objeto se me va a salir de la tarjeta cuando la cierre. Entonces, ¿cuál es mi límite? La mitad de la medida, ¿sí? En realidad es 1/3 para hacerlo correctamente. Pero mi límite es medio, es la mitad, ¿sí? Entonces lo voy a marcar, ahora lo voy a mostrar en cámara. Esto tiene 16, son 8, yo lo voy a marcar de 7. Mi límite va a ser 7. Entonces voy a generar, lo voy a marcar con líneas de punto, que es lo que voy a recortar. Lo voy a marcar, ahora lo voy a mostrar. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Eso es lo que yo voy a recortar. ¿Está? Es decir, marqué a la mitad, 5 y 5 de cada lado, queda de 1 centímetro mi brazo y marqué 7 centímetros para abajo. Y ahora lo voy a recortar. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a recortar? Solamente la línea de puntos que marqué. No voy a recortar todo el brazo, ¿sí? No voy a recortar esta parte, solo esto voy a recortar. Hasta mis 7 centímetros. ¿Estamos? No lo corto completo. Si esto yo lo corto completo, acá me queda un calado. Y yo necesito que me quede este brazo, que es lo que va a sostener mi técnica de kirigami. ¿Sí? Ahí lo recorté. No recorto abajo, dejo solamente recortados los laterales. Y voy a levantar. Esto es de ansiosa porque podría marcar otros brazos, pero voy a marcar el primero. ¿Sí? Fíjense que acá va apareciendo. Entonces, ¿qué hago? Lo invierto. Hago esto. Marco obviamente ahí a los 7. Marco a los 7. Ese es mi celular. ¿Quiere que te alcance? No. Está ocupada.
Sí, aparte yo ya puse en el estado que estaba dando clase. Qué lindo. Miren cómo quedó. Mi primer brazo. ¿Sí? Brazo, digo, a mi primer recorte de kirigami, que es quien va a sostener el objeto. ¿Qué objeto puedo poner ahí? Lo voy a probar con cualquier objeto. Esto está buenísimo para trabajar con las infancias, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en generar un objeto que parezca una escena teatral, yo podría pensarlo una primavera, una tarjeta navideña. Bueno, hicimos un montón de eso, ¿no, Silvia? De cómo recrear esto que me permite la técnica con un mensaje determinado, cualquiera fuera, ¿sí? Pero digo, el factor sorpresa de cuando abro el tema del despliegue es interesante. Fíjense, lo voy a poner ahí. ¿Dónde pegaría el objeto? El objeto va pegado en este brazo. Si yo elijo este como frontis de mi escena, voy a pegar, fíjense que estaría en un primer plano mi flor. ¿Estamos? Es decir, ¿para qué sirve este brazo que estoy generando en el kirigami? Para resaltarlo y ponerlo en primer plano esta flor. Mi límite que lo hice fue a los 7 centímetros. Es decir, que yo ahora me podría manejar de los 7 centímetros para abajo con la cantidad de brazos que yo quiera. ¿Sí? Como generé el primero. Con el mismo mecanismo. Tengo que generar una separación de esos planos, de esos brazos, para que se generen esos planos. Entonces, pueden tomar 5 milímetros también, de un lado a otro. Yo le daría un poquito más, 1 centímetro. Esto es prueba. También tiene que ver con lo que yo ponga. Si quiero generar una ciudad en donde en los brazos voy a poner figuras rectas y verticales, me va a permitir más superposición y brazos más cerca. Si yo voy a poner planos que ocupen más superficie, ¿sí? Tengo que tener en cuenta esa superposición para ver cómo voy generando esa apertura. ¿Estamos? Bien. Y siempre con la misma lógica, teniendo un ancho ese brazo. Lo voy a hacer a los 5 centímetros. Uno ya lo hice a 7, esto lo voy a hacer a 5. Marco igual que marqué antes. A ver qué estoy haciendo. Ahí marqué 1, está bien. Ahí voy, para que lo vean. Se hace silencio porque la profe está haciendo un poquito de agua. Está concentrada la profe. Porque aparte debe ser como la tele en vivo, viste que no sale alguna cosa y deben salir. Sí, te ponen música. Me acuerdo una vez que cuando viví en Buenos Aires, en el... Me falta la música. Que ya... y acá está la grulla que me... Va al taller la grullita. Y vuela, ¿eh? ¿Vuela? Claro. Ay, me muero de amor, me encantó. Divina. Ay, qué lindo. Hermosa. Silvia, un día vamos a hacer origami. Yo no sé hacer origami. ¿No? No. Sí. Me pone muy nerviosa. Esto va a quedar grabado. Me pone muy nerviosa. Yo admiro a las personas que hacen origami. Porque es como la porcelana fría. Esas dos técnicas me pasa. Así es. Así es. Sí, porque la porcelana fría aparte se ensucia. Una vez que se ensucia es espantosa. Yo admiro porque hacen unas cosas impecables, Así, chiquititas. Sí. He probado, no es que me he resistido, he probado, no ha funcionado. Y el origami, Yo le regalé a mi nieta no sé si para el cumple, un libro hermoso que venía todo de la técnica de origami, venía con los papeles y todo. Pero me parece que no le llamó mucho la atención, porque no me hicieron nunca nada.
Vieron que uno va a las librerías y mira. Sí, yo creo que tengo uno en la biblioteca. Hermoso, el Y libro. probé Estaba un... en todas las formas. No. Ah, no es fácil. Ah, ¿no? fui a la Labardén al taller de origami con una de las chicas que es una genia haciendo origami. Aparte, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Salvo el barquito, la grulla no la puedo ver. Para mí tiene un montón de pliegues, ¿viste? Entonces como que no. Y hay unas cosas hermosas hechas. Hay un cuento muy lindo del Sabornerman. Ay, yo me acuerdo cuando fui a firmar a la favorita el libro del Sabornerman. Ay, tenía una emoción, porque tenía Socorro, el libro de los enamorados. Bueno, yo fui a que me firmara, lo tengo firmado. Después me mandó una foto. Esto venía por lo de las grullas. Vieron que está la leyenda de las 1000 grullas. Y que se ha hecho acá en el sanatorio de niños, en distintos Acá en el hospitales. hospital, si pasás frente del hospital de niños o del italiano, a los árboles, bueno, la lluvia y todo eso, pero 2x3 está lleno de grullas. Se ve que hay alguien internado en el cual piden igual. Marcamos 2 brazos más. Cuando digo 2 brazos, el punteado es lo que vamos a recortar para que aparezcan otros bracitos, ¿sí? Voy a hacer más a distancia para que se vean otros más. Este lo vamos a hacer a 1,5, marcamos acá. Este lo vamos a hacer a 1,5, marcamos 1. Vamos a hacerlo ¿Las punteado distancias a pueden 4. ser desiguales? O cuando empezaste que la distancia entre un brazo y otro tiene que ser, no sé, ¿vos podés ir cambiando la distancia de los brazos? Mira, yo hice el año pasado un camino con árboles. ¿Y le hiciste Sí, distancia? sí, puse una acá, una allá, Fuiste haciendo cosa que cuando abrís los árboles se quedan. Está bueno probar. A ver, esto que sí que hablábamos antes de lo de matemática, acá hay algo de respetar cierta distancia y lo que nos permite el pliegue de la hoja, porque estamos pensando